uno habla de patrimonio, como tú bien decías, generalmente se refiere al aspecto material. Entonces yo cuando vine a la charla, la verdad que imaginaba de la perspectiva de la conservación, de la antigua casa del colono, del puesto, pero lo material, si no tiene vida, en realidad a veces tampoco tiene aplicación práctica, ¿verdad? Es como lo que si algo existe y no se usa, en el fondo no existe. Entonces no sacamos nada en tener la hermosa casona antigua si no tenemos el circuito consolidado. Y de esa perspectiva esto me parece mucho más interesante porque es experiencia y aplicación práctica, que es lo que buscan los operadores turísticos y el turista en sí. Yo por eso dibujé la aduana, porque en realidad creo que no diferenciarnos como una comuna fronteriza con lo que ello implica, y que grafico hoy día la presencia de los hermanos, ¿cierto?, argentinos, significa que tampoco estamos potenciando esa identidad que tenemos, que esa parte sí la destaco. Creo que la identidad es parte de este mecanismo de interpretación, si bien lo trasciende, porque uno se puede adaptar a las nuevas experiencias, porque no tiene nada que ver con la mitología chilote, y sin embargo lo explota. Entonces se consolida esa parte de historia con la parte de adaptación, y eso es muy bueno. Hecho de menos en el mapa, sí, dado que Patagonia, ¿no es cierto?, es una marca en sí y se vende por sí sola, por lo tanto incluye la presencia de los argentinos. Yo he hecho de menos en el mapa la carretera austral, que es otra de las cosas que nos trasciende, que nos ha dado identidad, inclusive hasta con cierta connotación no solo turística, sino que política para muchos hoy día todavía. Habría que incorporar, ¿no? Sí.